Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan, y hoy hablaremos de la gloriosa redención de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos como aquellos en el capítulo 6 de Juan, como aquellos que son traídos por el Padre al Hijo, ellos se les da vida eterna, ellos serán resucitados en el día postrero. La doctrina también bíblica de la incapacidad de los hombres para poder ir al Señor, a no ser que Dios haga una obra en ellos, pero al mismo tiempo la responsabilidad de todo ser humano al creer y arrepentirse de sus pecados son cosas que vimos hace unos domingos. También recordamos las promesas del Hijo a aquellos que son dados del Padre. Y hoy veremos más de esas doctrinas maravillosas que están en la palabra de Dios. Aquellos que son creídas por sus discípulos y le siguen. Este extenso sermón en el capítulo 6 fue dicho usando como base aquella señal de la alimentación de los 5,000 con unos panes y unos peces, para gloria del Señor. El Señor, que es dueño de todo, multiplicó para una gran multitud y todos quedaron saciados. El Señor poderoso, el Rey, vence toda necesidad, porque Él todo lo puede, porque Él llena todo corazón. Vence no solamente cualquier necesidad física, sino también cualquier necesidad espiritual, porque Él es el pan de vida. Muchos también le siguieron entonces después de esa alimentación. Él cruzó con sus discípulos aquel lago extenso, y ahí en medio del lago Él mostró una vez más su poder, viniendo a ellos en medio del mar, caminando, haciendo que Pedro caminara, también calmando el viento y finalmente llevándolos hasta la otra orilla en un instante. Al llegar al amanecer y estar allá, muchos se preguntaron cómo Cristo había llegado a ese lugar. Muchos le habían seguido, pero estaban detrás de Cristo para hacerle rey, no por una necesidad espiritual en sus vidas, sino por una necesidad física nada más, porque habían comido y se habían saciado, dice la palabra del Señor. Lo temporal nunca va a llenar lo eterno. Lo temporal nunca va a llenar lo eterno. Lo físico no puede satisfacer el alma. Por esto Cristo vuelve a enfatizar por medio de realidades físicas, verdades espirituales. Yo soy el pan de vida. Todos aquellos niños especialmente, han tenido la oportunidad de estar en una clase de escuela dominical, o aquellos que han tenido la bendición de tener padres creyentes, han enseñado a sus hijos aquella hermosa historia cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, un pueblo que murmuraba, y Dios hizo bajar del cielo pan, el maná. ¿Qué es esto?, dijeron los israelitas. Es el pan de Dios, es el pan que Jehová os da, dijo Moisés. Y todos los niños podrán recordar aquellas maravillosas palabras. Ahora no son recordadas en Juan capítulo 6. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aquel pan fue solamente un tipo. Cristo es la realidad de ese pan maravilloso, ese pan para la humanidad. Entonces, en el sermón de esta mañana hablaremos de dos cosas: la redención de Cristo y las promesas para aquellos que creen en la redención. Vamos a leer entonces Juan capítulo 6, versículos 48 al 59. Juan, invito a poner su marca ahí. Ahí estaremos en esta mañana. Juan 6, versículos 48 al 59. Leo para ustedes, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Como pudimos escuchar en esta lectura una y otra vez, el Señor Jesucristo hace referencia a su carne y a su sangre. Y habla de ellos como verdaderos alimentos. Señala que ese pan de vida es su carne. ¿Qué es esto? ¿Es canibalismo? ¿Qué es esto? ¿Comer la carne y beber la sangre de una persona? ¿Esto es de lo que se nos está hablando aquí? Lamentablemente hay personas que lo han creído así, a través de los tiempos. De hecho, aquí encontramos los primeros creyentes de eso. Eso no era lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Jamás la Biblia ordenaría algo así. Ya desde el Antiguo Testamento había ordenanza en relación a esto. Vamos a buscar Levítico capítulo 17, versículos 10 al 12. Levítico capítulo 17, versículos 10 al 12. Dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Sería totalmente ilógico pensar que lo que Cristo estaba diciendo aquí era comer su cuerpo o beber su sangre. Todo esto fue usado por el Señor para mostrar una verdad espiritual, mostrarle la verdad de la redención para esta humanidad caída. Por medio de esta metáfora, usando la realidad de su carne y sangre como si fueran alimentos, desea dar a conocer a los hombres la verdad de esta doctrina maravillosa para la humanidad. Los alimentos son necesarios para la vida física. El pan, la carne, las frutas, todos los alimentos son necesarios para la vida. Nos apropiamos de ellos y ellos, al tomarlos, entran en nuestro cuerpo por medio de la sangre, y esas sustancias llegan a cada parte de nuestro ser y llenan y satisfacen las necesidades físicas del cuerpo. Una persona que no come, una persona que no bebe, ¿qué le va a pasar? Se va a morir prontamente. Esto es una realidad. Cristo es el verdadero pan de vida, porque solamente Él y solo Él suple las necesidades del alma. Cristo en el verso 51 nos dice algo muy importante. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de algo que va a pasar, de algo que Él va a hacer. ¿Qué era eso que iba a hacer? Quiero leer para ustedes varios pasajes en la Biblia. Pueden tomar nota de ellos si quieren, nada más de las citas. Dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no fue una apariencia como muchos falsos quisieron enseñar después de su resurrección. Cristo tenía un cuerpo, una carne, sangre, huesos, todo lo que constituye a un ser humano. Dios había establecido la forma en cómo se debía limpiar el pecado, cómo expiar a los hombres por sus pecados, y esto era por medio de un sacrificio. Vamos a buscar Levítico capítulo 4, versículos 1 al 12. Levítico capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre estas cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. ¿Qué tenemos aquí? El sacrificio involucraba todo: sangre y su cuerpo, todo el animal, todo su ser era necesario para expiación de los pecados del pueblo. Todos aquellos sacrificios fueron ordenados por Dios y señalaban a uno que finalmente sería el sacrificio por su pueblo: el inocente por el pecador, el que no era culpable por el culpable. Los animales que se usaban eran animales limpios, animales apartados, animales para ese propósito específico. No era cualquier tipo de animal. Cuando un israelita veía la muerte de aquel animal, veía la forma del sacrificio, veía todo lo que se hacía, porque todo era muy elaborado, debía de considerar cuán serio es el pecado, cuán serio es esto. Todo lo que hay que hacer para expiar mi pecado. Esto no es algo sencillo. Fue ordenado por el Señor. Se requería la muerte, se requería de un sacrificio señalado por Dios para traer paz. No podía ser lo que yo quería, tenía que ser lo que Dios ordenaba, lo que Dios había determinado. Y solo así había paz, solo así se podía cubrir la maldad del ser humano ante un Dios santo, justo y verdadero. Pero un día esos sacrificios cesarían, ya no serían más necesarios. Dios había anunciado especialmente por sus profetas. Y recordemos a uno en especial, Isaías, en el capítulo 53, que señala a uno específicamente: aquel que un día vendría y daría su vida, y su sacrificio haría total satisfacción por el pecado delante de Dios.
Esos días habían llegado. Cristo estaba ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo había venido, Él daría su vida, todo su ser para expiación de los pecados, para perdonar. La encarnación del Hijo Eterno de Dios proveyó el único sacrificio por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todas estas palabras como remisión, como propiciación, todas estas palabras, cubrir la ira del pecador, de Dios por el pecador, por medio de un sacrificio, todo esto nos habla de una maravillosa doctrina. Es la doctrina de la redención. Había uno que había sido puesto para pagar por el pecado de los suyos. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre para llevar los pecados de su pueblo. Cristo fue a la cruz del Calvario para cumplir las promesas. El Cristo, el Emmanuel, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, iba a venir, iba a sufrir la muerte para perdón de su pueblo. Ir voluntariamente a la cruz. Cuando Cristo habla de su carne, de su sangre, no está hablando específicamente de cuánta cantidad de carne o de cuánta cantidad de sangre. Está hablando de su ser perfecto, de aquel que cumplió completamente la ley, de aquel que fue apartado, separado, el ungido, aquel que fue la complacencia de su Padre para ir y dar su vida. Callado y humilde, siendo azotado, siendo castigado por algo que no hizo, y con ese castigo, con esa muerte, llevando el sufrimiento, entregó su vida por los suyos. Las demandas de la santidad, de la justicia, fueron satisfechas en un solo momento. Él absorbió la plena carga de la condenación y juicio condenatorio para todos aquellos que creyeran. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Con una sola ofrenda. Esto es incomprensible para la mente humana. Esto que va más allá de nuestros sentidos y nuestra comprensión. Esto es verdadero alimento para el alma. No hay forma humana en que alguien pueda adquirir este alimento. No lo hay. Es alimento espiritual verdadero. El sacrificio de Cristo es el único alimento que puede suplir la necesidad de perdón y de vida. Es lo único. Lamentablemente, a través de los tiempos, estas palabras que nosotros leemos en Juan capítulo 6 se han convertido en superstición. De muchas maneras. Hay personas que usan la sangre de Cristo como si fuera un amuleto y para protegerse de peligros. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Que el Señor nos guarde de palabras como esas. Que la gente va a sufrir un peligro o hay algo peligroso y menciona la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue usada una vez y para siempre para expiar los pecados de su pueblo. Y si usted la usó, pida perdón al Señor. Pida perdón al Señor. Pero también hay otras formas que a través de los tiempos las personas han usado estas palabras de forma incorrecta, especialmente en el catolicismo romano, que ha usado y ha visto en un párrafo como este una enseñanza para apoyar lo que ellos hacen en la cena del Señor. Terrible. Dice el párrafo 6 de nuestra confesión de fe lo siguiente:
Esta doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Es terrible ver esto, donde un hombre levanta la copa, un pedazo de pan, y dice que eso es el cuerpo de Cristo. Cristo está en los cielos. Jamás ese vino, jamás ese pan es el cuerpo de Cristo. Y cosas peores. La gente cree en eso. La gente cree que eso le va a dar vida. Yo le preguntaba a un compañero acerca de esto, el católico, le decía, bueno, explíqueme una cosa, ¿cómo es esto? Bueno, ustedes comen el pan, ¿y qué pasa con el vino? ¿Quién se lo toma? El sacerdote. ¿Y usted qué toma? Ah, no, yo de alguna forma me voy por ahí, tomo un poquito de vino consagrado. Yo decía, esto es terrible. La gente cree estas cosas. Y por eso van a la casa los sacerdotes de las personas y les dan la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el ser humano se complace en ritos y en este tipo de creencias. Se complace en esto porque es lo que agrada al corazón. ¿Qué agrada al corazón? Algo que yo pueda hacer para obtener salvación. Algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda tomar y hacer para obtener vida. Es un engaño, es todo un engaño. Un terrible mal entendimiento de esta doctrina. Hacer lo que ellos hacen es un acto falso. Aunque se haga con gran sinceridad, es un engaño. Es confiar en una religión de ritos y formas que jamás puede dar perdón. Jamás. ¿Quién está detrás de todas estas falsas enseñanzas? Satanás. Para engañar a las personas y hacerles pensar que con eso tienen vida. Así como Israel comió del pan y murió, así van a morir todos aquellos que confían en una religión de actos externos. Así van a morir. Vuestros padres, dijo el Señor Jesucristo, comieron. Si es que a mi papá, mi mamá, mi abuelo y todos hemos tenido la Eucaristía, van a morir entonces igual. Usted igual va a morir. La tradición indican es el camino. Es un camino de muerte. Es falso. Solo la verdad de Dios revelada en su palabra e interpretada a sí misma nos muestra el camino verdadero. Juan 6:63, que dice la Biblia: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro? Esto era algo a nivel espiritual. No era algo físico. Dice Juan Carlos Ray, escritor bíblico y comentarista, lo siguiente: el comer y beber, sin los cuales no hay vida en nosotros, hacen referencia a esa recepción del sacrificio de Cristo que tiene lugar cuando un hombre cree en el Cristo crucificado para su salvación. Es un acto interior y espiritual del corazón. No tiene nada que ver con el cuerpo. Cuando quiera que un hombre que se sienta su propia culpa y pecaminosidad se aferra a Cristo y confía en la expiación que se hace por él a través de la muerte de Cristo, inmediatamente come
la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre. Su alma se alimenta del sacrificio de Cristo por fe, igual que su cuerpo se alimenta de sangre. Esa expiación que se hace por sus pecados es a través de la muerte de Cristo por él en el Calvario. Claro, es Cristo, su sacrificio. De eso está hablando la carne y la sangre. Dice otro hombre de Dios de apellido Ferus lo siguiente: no debemos tomar la carne y la sangre de Cristo con nuestras manos, sino con nuestra fe. El creer, pues, que Cristo ha entregado su cuerpo por nosotros y ha derramado su sangre para la remisión de nuestros pecados, y por eso deposita toda su esperanza y confianza en Cristo crucificado. Ese hombre come y verdaderamente bebe la sangre de Cristo. A eso es lo que se refiere. La redención de Cristo es una verdad fundamental en la salvación. ¿Quiénes comerán de Cristo? ¿Quiénes beberán de Él? Los que son llamados del Padre y son dados al Hijo. Esos son los que verdaderamente comen y beben de Cristo para salvación de su vida. Esos vendrán y llenarán sus copas vacías para que el Señor las llene con la salvación que solamente Él puede dar. Ese raudal de salvación para el hombre. Las promesas de Cristo, entonces, consideremos en este pasaje que tenemos en Juan capítulo 6, versículo 54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No todos comerán, no todos entienden la verdad de la necesidad en sus vidas. Pero aquellos que por gracia lo hacen, aquellos que son llevados a la mesa para llenarse completamente y confiar en el sacrificio de Cristo, a ellos se les da vida eterna. La vida eterna es la promesa que el Señor nos hizo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 25. La promesa de la vida eterna. Es un regalo de Dios, es una vida que va más allá de esta vida, es una vida con Dios para siempre, es una vida que no comprendemos en su totalidad, pero que comenzamos a experimentar ahora para el que está en Cristo. La muerte está en todos los seres humanos desde que nacen, todos moriremos. Y la muerte no tiene su respuesta en la cesación de los signos vitales, sino que tiene una realidad espiritual asociada a ella, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios anunció la muerte desde el Edén a un hombre llamado Adán. Si él desobedecía, ciertamente, que dice la Biblia, moriría. La muerte física no es la terminación del ser humano, es el inicio de un estado eterno, ya sea de vida con Dios o de separación eterna en el infierno. Ningún muerto, por más comida que se le ponga, tendrá vida. Hay países que tienen esto de la muerte como un ídolo. Hay películas infantiles que tuvieron gran éxito por este asunto de la muerte. En México hay todo un día de alabanza a la muerte. Llevan a las tumbas comida y las ponen ahí. Ningún muerto, por más comida que se le ponga, tendrá vida. No hay. Solo hay uno que tiene poder para levantar al muerto y que coma espiritualmente, y ese es el Señor Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él tiene ese poder. Cristo vence por medio de sí mismo la muerte espiritual del hombre, lo levanta y le da fe para comer y beber, lo levanta de su estado de muerte para que pueda creer en Él como la vida. Usted puede asistir a los cultos, puede cantar hermosos himnos,
puede aún memorizar grandes extensiones de la Biblia, que si no come y bebe de Cristo, usted está muerto. Así es. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay vida. No hay. Para aquellos que quieren un Cristo que solo llene sus necesidades temporales, no verán la vida sino la muerte. Así fueron los falsos discípulos y ellos al final iban a salir. La verdad de la redención no es algo que puede ser tomada a medias. O come y bebe de Cristo o no come. O le acepta o le rechaza. O se apropia de Él o lo desconoce. El apetito por Cristo es una gracia de Dios. Ninguna persona saludable que esté bien, hay que forzarlo para que coma. Va a comer. Para que una persona pueda tener hambre de Cristo, necesita vida y solamente el Señor puede dar esa vida. Pero las personas están enfermas, están en un estado de debilidad tal que no pueden alimentarse por sí mismas, necesitan vida. Como me envió el Padre viviente y yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice Juan 6:57. Miremos. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Ven? Padre viviente, un hijo que es la vida y da la vida. ¿Y qué pasa entonces? Da vida al creyente. La vida del creyente, la vida del que come y bebe de Cristo está asegurada por la vida del Hijo y por la vida del Padre, porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Promesas del Señor. Es una garantía de nuestra vida. Hay asegurada la vida para el que está en Cristo. No hay posibilidad de muerte, sino que están vivos para Dios en Cristo. Dice Romanos 9:26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Cuando parecía que no había vida, Dios da vida. La muerte asolaba y asediaba, y Dios dio vida a aquellos que Él quiso en su Hijo Jesucristo. La vida eterna no es algo para un momento. La vida eterna es algo que comienzan aquellos que están en Cristo en el momento en que creen. La fuerza de estos pasajes nos muestra que no solamente la vida eterna comienza en el momento que uno muere, sino que ya tiene vida eterna el que cree. Ya tiene. ¿Qué significa esto? Significa que el que está en Cristo, el que come y bebe, se alimenta diariamente de Cristo. Ya Él le da vida, pero entonces se alimenta cada vez más de Cristo cada día. Es un constante vivir alimentándose del sacrificio de Cristo. ¿Puede usted recordar alguna de esas comidas que usted diría, uy, cómo desearía volver a probarla? Hay comidas que a uno lo dejan, ¿verdad? Pensando, ¿cuándo voy a volver a probar de esa carne, de esa ensalada, de ese arroz? Algunos ya tienen hambre, no es mi intención. Lo que quiero decirle es que el creyente que ha comido y bebido de Cristo quiere seguir comiendo y viviendo de ese sacrificio. Ya ha sido perdonado su pecado, ya ha sido satisfecha esa justicia, pero yo quiero más de ese Cristo que me salvó. Quiero meditar en aquel que derramó su sangre. Quiero considerar la grandeza del Hijo que hizo esto para darme vida. Y eso alimenta el corazón, da fuerza, da vida, alimenta la fe. Meditamos en esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
meditamos en pasajes que nos lleven a considerar el sacrificio de Cristo, eso alimenta el alma verdaderamente y nos aleja de las cosas de esta vida y pone nuestros ojos en el Señor. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vida eterna, y sigo considerando esa vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdad del creyente. El Señor da vida eterna, pero esa vida eterna comienza desde el día en que el Señor por su gracia nos la da y continúa en un deseo de alimentarse todos los días de ese sacrificio de Cristo, considerando la misericordia y la gracia que nos fue dada. Nadie puede dar vida para el alma sino Cristo. Las excelencias más sublimes que pudiera alcanzar la naturaleza humana, aparte de Él, se quedan cortas al lado de la salvación. Usted puede lograr las cosas más excelentes de esta vida, maravillosas. Se puede gloriar en ellas, pero al final son vanas. Pero el que está en Cristo tiene vida eterna, no morirá. Nada puede lograr eso en esta vida, solo el Señor. Tener a Jesús es tener vida. No tenerlo a Él es muerte. Si usted no lo tiene, usted está muerto. Usted necesita de la verdad espiritual de alimentarse de Cristo. Esto es absolutamente esencial para su vida. Obviamente este pasaje no nos está hablando de la cena del Señor, pero en un sentido nos recuerda, porque la cena del Señor es un recordatorio ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. Yo le he pedido al Señor que cada vez yo tenga un más aprecio por la cena del Señor, porque me recuerda el sacrificio que Cristo hizo por mí. Si usted no aprecia la cena del Señor, usted está evadiendo una gracia que el Señor le dio para alimentar su fe. Necesitamos alimentarnos cada vez más de ese sacrificio hecho una vez y para siempre, recordando la obra perfecta de nuestro Salvador y apropiándonos cada vez más de esa salvación que se nos dio en el Señor Jesucristo. Pida al Señor en oración: Señor, hazme apreciar cada vez más tu cena. Hazme apreciar más cada vez el Evangelio. No hay otro manantial como el sacrificio de Cristo, cantábamos. Otra promesa que tenemos aquí. Tenemos tres. Esta es la segunda. La primera es entonces la vida eterna. La segunda es la promesa de la resurrección. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo repite esto en 4 ocasiones. Versículos 39, versículo 40, versículo 44 y versículo 54. Cristo se atribuye a sí mismo el dar resurrección por su propia vida. La vida eterna está asegurada para el alma, pero también la salvación del cuerpo, porque es una redención completa. No solamente nuestra alma está siendo salvada y será salvada, sino un día tendremos una redención completa cuando el Señor venga y se nos den cuerpos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos resucitará en el día postrero. Es algo maravilloso. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos,
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué importante la doctrina de la resurrección. No creer esta doctrina es estar en nuestros pecados. La fe es vana. Dejemos esto y vayámonos. La resurrección está en contra de esas falsas enseñanzas de la reencarnación. De aquellas otras que hablan de la aniquilación total. Cuando usted muere ya no hay nada más. Hasta ahí llegó. Mentira. Hay una resurrección. Unos para vida y otros para condenación. Aquellos que comen y beben de Cristo, que se han apropiado por la fe de su sacrificio, está asegurada algo: la resurrección. La resurrección. Él aseguró por sí mismo. El Rey victorioso vino y aseguró la promesa de la vida y la resurrección. Él es el Rey victorioso. Venció la muerte y los suyos vencerán con Él. Nuestros ojos verán al Salvador. Yo creo que nos reconoceremos unos a otros. Creo que seremos testigos del maravilloso poder de Dios y conoceremos como fuimos conocidos. Alabaremos el poder de Cristo y no habrá más ya muerte. No experimentaremos la muerte segunda, sino que seremos partícipes de la gloriosa verdad de la resurrección. Los cuerpos de los santos serán liberados de toda imperfección, corrupción y contaminación. Vivirán en la gloriosa imagen de Cristo y el Señor cumplirá su palabra llena de gracia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este acto de comer de Cristo es vital. Sin ella no hay resurrección para usted. No la hay. En tercer lugar, versículo 56. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Leo para ustedes Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora cantábamos un himno muy hermoso, ¿verdad? Ya pertenezco a Cristo, ¿verdad? ¿Y Él pertenece a mí? Es la unión, es permanecer en Él. La seguridad de permanecer. ¿Por qué vamos a perseverar? Porque Él nos preserva. Porque estamos en Cristo. Esa es una de las verdades de la palabra de Dios. Estar en Cristo. Asegúrese de estar en Cristo. Asegúrese de estar en Él. Antes de estar en una iglesia muy hermosa. Que estar con uno de los mejores expositores bíblicos. Y dice, wow, estoy en una iglesia donde, wow, ahí está un predicador que... Los cantos que hay ahí, oh, qué maravillosos. Las oraciones. Estoy en la membresía. Antes de todo eso, asegúrese de estar unido a Cristo. Porque si no, en el día final, usted será echado fuera. Usted será echado fuera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué importancia tiene esto de estar en Cristo? Pablo decía, leo para ustedes 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjese si usted está en Cristo. Fíjese si usted está en el Señor. Cristo es la casa, el hogar, el refugio. Cristo habita por la fe en el creyente.
Cristo vive en mí. Es la expresión del verdadero discípulo de Cristo. Cristo vive en mí. Si una persona no come de Cristo, de su sacrificio, no está en Cristo, está en sus pecados. Así como los alimentos suplen la necesidad del cuerpo y le mantienen, así la permanencia del creyente espiritualmente está en Cristo. Cristo está en él. No hay forma de separar aquello que Dios unió para siempre. Una vez unido a Cristo por la fe, no hay forma de separarlo. Permanece en él, no será echado fuera. Nunca será removido, permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque permanece en el Señor. Cristo es mío y yo de Él. Puede venir enfermedad. Puede hacer que usted esté hoy en un hospital y usted es creyente y esté pasando por un terrible dolor. Eso no le va a separar de Cristo. Puedan venir amenazas, pérdida, pueda venir aquello que el mundo llama desgracia, pero nada me separará de Él. Una vez comprado con su sangre, una vez pagado el precio, nada me separará de mi Salvador. Nada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, dice Romanos 8. Querer estar unido al mundo, al pecado, al placer, jamás es la vida del creyente. ¿Cuánto perdón debemos pedir al Señor cuando hemos anhelado algo de esta vida? Cuando nuestros deseos nos han apartado del Señor. Fuimos rescatados, fuimos unidos a Cristo para vivir para Él. En Cristo se nos da una nueva vida, morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, se nos da vida eterna en Él, vivimos en Cristo. Es una unión espiritual, es una unión que muchos llaman mística, en el sentido de que es misteriosa, en el sentido de que no podemos comprender la profundidad de ella. No hay forma de explicarlo a nivel humano. No hay una unión entre dos seres humanos que pueda ejemplificar totalmente la unión de Cristo con su pueblo. No la hay. Ni la de esposos, ni la de hijos con su madre, no la hay. La muerte separa a hijos, padres, familiares, pero la muerte nunca separará al que ha creído en Cristo. Nunca está en Él por siempre. Ni las cosas más terribles de esta vida, porque está en Cristo, está unido a Él. Esta unión se refleja en una comunión diaria con Dios en su palabra y en todos los deberes que corresponden a la vida en Cristo. Por esta unión estás justificado, santificado, perdonado, salvado, reconciliado, resucitado en una nueva vida en Cristo, en Él. Para terminar en esta mañana, tengo dos breves consideraciones. Versículo 51, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno. ¿Niño? Sí, niños. ¿Adultos? También. ¿Pobres? También. ¿Ricos? También. ¿Nobles? También. ¿Empleados? También. Cualquiera, no importa la raza, no importa la lengua, no importa la condición social, no importa si alguno dice, ¿qué esperanza para la humanidad? Por eso vamos y predicamos el Evangelio. Si alguno, qué bendición,
Usted en esta mañana que está aquí, para usted, si alguno. Usted puede ser uno de esos. Y nuestra oración es porque Dios le alcance y que usted sea uno más de esos. Uno más de esos, si alguno. Aquellos hombres no creyeron y no se trataba de un asunto de intelecto, de es que yo necesito más inteligencia para entender esas cosas. No, Jesucristo apuntó a su incredulidad. Cree mis palabras, cree en el Hijo. Señor, no entiendo todo lo que significa la salvación, pero entiendo que te necesito a ti. Te necesito, soy un pecador y necesito de ti, necesito de ese sacrificio. Creo que moriste por mí. Ni la cena, ni el bautismo, ni tener una hermosa voz para cantar himnos, ni una membresía, ni tener el mejor maestro bíblico, ni que tus padres sean creyentes te salva. Nada de esto. Come y bebe de Cristo. Lo necesitas a Él. ¿Qué esperanza para la humanidad? Yo no puedo comer por usted. Lo siento. Usted tiene que comer por usted mismo. Cada uno, si alguno. ¿Qué necesitas más? Aquel que da vida, aquel que te resucitará, aquel en que estarás unido por siempre. ¿Qué necesitas? ¿O estás buscando un Cristo para que solo llene tus necesidades de esta vida? Si eres así, aunque te digas cristiano, eres un falso. Eres un discípulo falso. Pero hoy hay perdón para el que viene. Porque la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Confiesa tus pecados al Señor. Dile lo que tú eres. Dile lo que tú eres conforme a su palabra. Dile cómo le has ofendido conforme a su palabra. Confiesa tus pecados delante del Señor y apropiate por la fe, de una fe que solamente Él puede dar para vivir para Él. Ese es nuestro deseo. ¿Qué implicaciones tiene para la vida práctica del creyente esto? Busquemos 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted ha comido y bebido de Cristo, la forma en cómo usted vive demostrará eso. Sabiendo que fuiste rescatado, sabiendo. Si usted es de Cristo, su forma de vivir cambia. Cambia para vivir para Él. El apóstol Pedro, ante esta realidad de Cristo, dijo lo siguiente: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese conocimiento que llena la mente también llena el corazón en un deseo de vivir para Dios. ¿Cómo es que tú, siendo creyente, vives en ese pecado ahora? Yo no sé cuál es, pero Dios sí sabe cuál es.
El Señor conocía las murmuraciones de ellos. El Señor conoce tu corazón y sabe lo que hay en ti. Te pregunto, ante este sacrificio tan maravilloso y hermoso, ¿cómo es que te deleitas en el mundo y en los deseos de tu carne? Arrepiéntete, amigo. Arrepiéntete, hermano. La vida verdaderamente solamente está en Él. La vida verdadera. El sacrificio de Cristo llena el ser y por esa razón queremos vivir para Él, porque su sacrificio es precioso y maravilloso para sus hijos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nuevamente y débilmente, estas palabras son expuestas por mi boca. Pero han sido leídas. Y tú, Señor, en tu bondad y misericordia, puedes hacer que los oídos sean abiertos para que las personas crean verdaderamente. Puedan creer esta realidad espiritual de comer y beber de tu Hijo Jesucristo. Apropiarse de ese sacrificio de tu Hijo, a quien tú, Señor, enviaste para salvación. Qué bendición es poder escuchar si alguno. Oh Señor, tú llamarás por tu gracia. Pero yo fui uno de esos algunos a quien tú llamaste y confío que hay otros aquí. Deseo que otros puedan alimentarse espiritualmente y que sus vidas sean llenas para siempre. Señor, solamente en tu Hijo hay satisfacción completa. Gracias por la redención que hay en Él, por la expiación, propiciación, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones y consideremos la gloria de tu Hijo en la redención. Te alabamos y en Él oramos. Amén.